Profesor, Profesor, me he olvidado el micro. Ahora sí voy a presentar de nuevo. Sí, porque el micro está debajo de compartir. Cuando lo abro encima hay eco. Ahora sí. Ocultar. Ya, ahora sí. Ya, estamos diciendo que vamos a ver teoría de la argumentación. La argumentación, o texto argumentativo, ¿no? Propiamente, ¿no? Texto argumentativo, la argumentación. Es un tipo de texto. ¿Y qué vendría a ser? Bueno, el texto argumentativo es un tipo de texto del cual se puede hacer un enfoque lógico, ¿no? Al enfoque lógico le interesa representar el texto lingüístico, ¿no? El texto escrito o oral, ya. Y en teoría todo texto se puede representar de manera lógica, ¿no? Eso es lo que señala, por ejemplo, Thierry Van Dijk, que es un lingüista del texto, ¿no? Cualquier texto se puede simbolizar de manera lógica. Y claro, cuando se simboliza ya vendría a ser una suerte de enfoque lógico, ¿no? Que más adelante se menciona. Bueno, la teoría de la argumentación es una parte de la filosofía, si se ve de una manera, o también una disciplina, ¿no? En el que intervienen un estudio, ¿no? En el que intervienen diversas disciplinas. En la teoría de la argumentación interviene no solamente la filosofía del lenguaje, interviene también la lingüística del texto, la lógica, yo tenía otras disciplinas más por ahí apuntadas, la lógica jurídica, vamos a ver por qué, psicología, ¿no? Psicología, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es un estudio en el cual intervienen varias disciplinas, ¿no? Varias disciplinas. Pero el enfoque se trata de hacer desde un punto de vista, desde un punto de vista filosófico, ¿no? Filosófico. ¿Por qué? Porque hay textos que le atañen a la filosofía, textos argumentativos, ¿no? Argumentaciones jurídicas, por ejemplo, la argumentación filosófica, la misma argumentación científica le interesa a la filosofía, bueno, a la epistemología propiamente, ¿no? Entonces, se relaciona más con eso, ¿no? Con la filosofía, aquello de la teoría de la argumentación, ¿no? Aunque podría haber un enfoque propiamente lingüístico también, ¿no? Pero más es de índole filosófica e interviene en diversas disciplinas, ¿no? Diversas disciplinas. Por eso se dice estudio interdisciplinario. ¿Y qué cosa implica la argumentación? Bueno, sustentar un punto de vista, pues, ¿no? En un debate, una discusión. Y aquello de la persuasión está más bien en ámbitos como, por ejemplo, la argumentación jurídica. Cuando el abogado está defendiendo a alguien, ahí yo busco persuadir. O sea, no solamente busco defender adecuadamente un punto de vista, el abogado hace eso, sino que también busco convencer, persuadir al jurado o al juez. Ahí sí se puede hablar de persuasión. O sea, en ese caso sí, pues, ¿no? En ese caso sí vale hablar de persuasión. Entonces, la argumentación es un tipo de texto el cual es estudiado por el ámbito de la teoría de la argumentación, en el que intervienen diversas disciplinas. Normalmente se toma como base la filosofía del lenguaje, ¿no? La filosofía del lenguaje, ¿no? Ahí vamos a hablar un poquito de eso, pero en lo siguiente. Entonces, la argumentación, ¿qué cosa es? Simplemente sustentar un punto de vista, ¿no? Sustentar un punto de vista frente al interlocutor, ¿no? Defender un punto de vista. Pero a su vez también la argumentación es un acto comunicativo. Ahora, eso de acto comunicativo ya deriva de un concepto que maneja John Searle, ¿no? John Searle es un filósofo del lenguaje. Voy a poner el nombre por ahí mejor.
Voy a poner en el chat el nombre. No aparece en ningún lado, sino que a mí me parece importantísimo ese nombre, porque se está mencionando aquí acto de comunicación. Y el término que él acuña precisamente es el de acto de habla, que es lo mismo, pues. Un acto de habla es un acto de comunicación, ¿no? De ahí lo han tomado. De ahí lo han tomado. Un ratito. Y así está. John Searle. John Searle habla de actos de habla, o acto de comunicación. ¿Y por qué dice John Searle habla de acto de habla? Porque el lenguaje articulado, el lenguaje normal, el lenguaje común, básicamente tiene naturaleza oral. La escritura es un complemento posterior, ¿no? El lenguaje ha nacido como algo oral, ¿ya? O sea, a eso se refiere con acto de habla. Todo acto comunicativo es un acto de habla. El concepto deriva de lo que plantea John Searle, que es un pensador del lenguaje. De ahí han tomado. Entonces, la argumentación es un acto comunicativo, un acto de habla, pero también es la sustentación de un punto de vista, pues, la defensa de algo, ¿no? Frente a alguien, a un interlocutor. Bueno, eso por un lado, ¿no? Entonces, en la argumentación yo sustento y a la vez es un acto comunicativo. Relevancia, pues. Ya hemos dicho que varias disciplinas intervienen en el estudio de la argumentación propiamente, ¿no? No solamente la lógica formal, ¿no? Se puede simbolizar la argumentación, es un enfoque lógico. Interviene la filosofía del lenguaje, la lingüística del texto, ¿no? La lingüística del texto, ¿no? Por ejemplo, ahí hay otro nombre, voy a poner uno de los que sobresalen, es Tim Van Dyck, que es un lingüista del texto holandés, ¿no? Holandés. Ya, es un holandés. Él rescata o recoge muchos conceptos de ser, ¿no? Incluido el del concepto de acto de habla, ¿no? Lo recoge, hace eco de eso, ¿no? Y de otras cosas más, ¿no? Claro, para Tim Van Dyck, en el caso de él, existe una diversidad de textos. El texto argumentativo, la argumentación, discurso argumentativo, etcétera, es simplemente un tipo de texto. En cambio, para la teoría de la argumentación, el texto argumentativo es el texto más importante, ¿no? Pero son dos enfoques distintos, ¿no? Lo uno es desde el ámbito de la lingüística del texto, Tim Van Dyck, es un texto más, dice. En cambio, para la teoría de la argumentación es el texto más importante, ¿no? Es el objeto de estudio de la teoría de la argumentación, el discurso argumentativo, o argumentación, o texto argumentativo. Entonces, ahí está. Ya, intervienen diversas disciplinas. Bueno, ya hemos citado dos nombres, el de John Searle, el de Tim Van Dyck. Vamos a sumarles dos más, que ya son propiamente de filosofía, ¿no? En el caso de Charles Perelman, o Chaim Perelman, se interesa bastante por la retórica, por el discurso retórico. En realidad lo que le interesa a Perelman es la argumentación jurídica, ¿no? La argumentación jurídica. Ya por eso, claro, y en la argumentación jurídica hay bastante de retórica, ¿no? Bastante retórica. De hecho, el abogado que defiende al acusado constantemente está empleando figuras de retórica, ¿no? Y se va incluso a veces al aspecto puramente falaz, ¿no? Por ejemplo, que se vio en la clase pasada, buscar la compasión, ¿no? El argumentum ad misericordiam, por ejemplo. Eso, por ejemplo, para Perelman tiene bastante valor, cuando el abogado, en este caso, busca convencer o persuadir al juez, a los jurados, ¿no? Claro, ahí ya intervienen otros tipos de enfoque, ¿no? Está la persuasión, hay lo que se llama un enfoque psicológico, ¿no? ¿Cómo es que una persona que está argumentando toma como parte de su argumentación, pero aunque propiamente no pertenezca, ¿no? Algunas cuestiones que pertenecen al entorno para persuadirlos.
por ejemplo, las creencias del jurado, ¿no? De repente es una sociedad muy conservadora, la mayoría de los jurados tienen creencias religiosas, ¿no? Valores morales, ¿no? Basados en la religión, toma eso en cuenta, ¿no? Eso que ya pertenece al contexto, ¿no? Que vendría a ser el sexto elemento de la comunicación, ¿no? En la comunicación hay emisor, receptor, código, canal, ¿no? Mensaje, pero también hay un elemento que es el contexto o referente o circunstancia, ¿no? Que es todo lo que rodea un proceso de comunicación. En este caso es todo lo que rodea al discurso argumentativo, en este caso en un juzgado. ¿Ya? Entonces, eso lo considera el abogado, pues, ¿no? Para convencer, para persuadir. Claro, analizar eso ya implica dos cosas, ¿no? Primero, un enfoque psicológico, ¿no? Otra disciplina más, ¿no? Pero también un enfoque lingüístico del texto, porque hay una parte de la lingüística del texto que se llama pragmática. A la pragmática le interesa todo lo que esté relacionado con el contexto, circunstancia o referente que ya hemos dicho es el sexto elemento de la comunicación, ¿no? Y eso lo hacen notar lingüistas del texto precisamente como Tim Van Dyck, ¿no? Precisamente tiene un libro que se llama Texto y Contexto, ¿no? ¿Qué relación hay entre ambas? Y se nota bastante en el discurso argumentativo, en la argumentación jurídica, pero también en el discurso político, dice, ¿no? Tim Van Dyck. En el discurso político yo también, yo político, busco convencer a la masa, ¿no? Ahí también se ve aquella figura de cobra relevancia, lo que cree el auditorio en este caso, ¿no? Valores, creencias, que son elementos que están en la sociedad, en lo contextual. Tópicos le interesa a Perelman, sobre todo la argumentación de tipo jurídico, pues, ¿no? La argumentación jurídica, eso le interesa a Perelman. En cambio, en el caso de Stephen Toulmin, a él le interesa la argumentación moral en ética y la argumentación en ciencia, ¿no? En ciencia, ¿no? Es un enfoque mucho más filosófico que el de Perelman, el de Toulmin, ¿no? El de Toulmin. Por ejemplo, en cuanto a lo moral, ¿no? En cuanto a lo moral, por ejemplo, hay un debate sobre la eutanasia, por ejemplo, o el aborto. Ahí tú tienes que argumentar de manera racional y compleja, ¿no? Porque son temas difíciles, ¿no? Por eso él dice, él es el que propiamente dice que la argumentación es algo complejo, dice, ¿no? En sí el texto argumentativo es algo complejo, ¿no? Claro, se está refiriendo, por ejemplo, en este caso, a una argumentación ética, pues, ¿no? Sobre temas difíciles. Entonces ahí está uno, ¿no? Un caso. En la ciencia también, naturalmente, pues, ¿no? La argumentación en ciencia, por ejemplo, mm, la ciencia de por sí tiene sus propios parámetros. Cuando se sustenta un punto de vista en ciencia, en una investigación científica, esta tiene sus propios parámetros, ¿no? Por ejemplo, definir los términos que se emplean en un ámbito de estudio, investigación. Entonces, al momento de argumentar, el científico está bastante parametrado en muchos aspectos, ¿no? Está ceñido a normas, ¿no? A diversas normas. Uno de ellos, bueno, ¿no? Delimitar, establecer la definición de lo que está investigando, ¿no? Términos en la investigación significan una sola cosa. La palabra tallo, la palabra crecimiento, por ejemplo, si se investiga, por ejemplo, crecimiento de plantas, ya, por decir algo, ¿no? ¿Ya? Entonces, a Toulmin le interesan los textos, las argumentaciones morales, pero también las científicas, ambas. Y a Perelman la argumentación jurídica. Por eso le interesa la retórica, la lógica aristotélica le interesa bastante a Perelman, ¿no? El silogismo. Vamos a pasar a lo siguiente. Ahora, tipos de argumentación o de argumentos, ¿no? De argumentos. Bueno, aquí dice en términos formales. ¿A qué se refiere argumentación en términos formales? Aquí está términos formales por ambientes formales.
Ya estaba pensando un poco en eso porque la palabra formal, bueno, tiene más de un significado, pues, ¿no? Significa también simbolización lógica, como se va a ver más adelante, ¿no? Pero en este caso no. Se está refiriendo a ambientes formales. Por ejemplo, un ambiente académico. Un ambiente académico en la sustentación de una tesis es un ambiente formal. Incluso en un aula, cuando se organiza un debate, igual, ¿no? Es un ambiente, sigue siendo formal, porque hay pautas, hay normas. En un juzgado, un abogado que defiende su punto de vista, bueno, ahí también eso es una argumentación, un ámbito formal. Entonces, si hay argumentaciones formales o en ámbitos formales, los hay también en ámbitos informales o argumentaciones en términos informales, pues, ¿no? Donde, por ejemplo, en la calle, dos amigos conversan, ¿no? Sobre algo banal como el fútbol, uno defiende que por qué el jugador X es un buen jugador, es muy bueno, ¿no? Empieza a argumentar ahí. Y esa es una argumentación en términos informales o un ámbito informal, pues, ¿no? O en la casa, ya, sobre algún tema X, igual, igual, ¿no? Entonces eso de términos formales se refiere simplemente al ambiente formal o académico, ¿no? Académico o el juzgado también puede ser, ¿no? Puede haber hay una argumentación formal, con normas, con pautas, ¿ya? Ahora, viendo así, ¿qué tipo de argumentos hay? Lo más importante son el deductivo y el inductivo. Eh, por ahí hay otros, ¿no? Pero no vienen al caso porque incluso hay algunos que son una mezcla de ambas cosas, ¿no? No vienen al caso aquí, ¿no? Porque nos vamos a ceñir aquí al material, porque estos son los más importantes, ¿no? Y son los únicos que se suelen citar, pues, o se suelen citar en el 90 y tantos % de los casos, ¿no? Ya, deductivo e inductivo. Tenemos una idea de lo que es la deducción, ¿no? Partir de cosas generales a lo particular, y inducción, lo contrario de cosas particulares a lo general, ¿no? En la deducción vamos, como ocurre en las matemáticas, hay un planteamiento general, una ley general, una pauta general, y se aplica a casos particulares. Y en la inducción al revés, pues, ¿no? Eso es como algo, algo de eso hay aquí, pero no tanto así. En una deducción, ¿no? En un argumento deductivo, ¿qué cosa pasa o qué característica hay? Que la conclusión deriva necesariamente de las premisas. Deriva necesariamente de las premisas. Ocurre necesariamente la conclusión. Necesariamente ocurre. En cambio, en la argumentación inductiva, la conclusión no es algo que ocurre necesariamente, sino es algo probable. Tal vez, quizás, es algo probable, la conclusión. Ese es un rasgo general que se cita. Ahora, pero lo otro, eso de general, en el caso de la deducción, ¿no? De lo general a lo particular, ¿se ve algo de eso aquí? Sí. Claro, ¿dónde está en la argumentación deductiva que está en el ejemplo, el enunciado general? Bueno, ahí está, ¿no? Todos los letrados son cultos, ¿no? Todos los letrados son cultos. Es un enunciado general. Necesariamente, por eso algunos señalan que una característica que se presenta en la argumentación deductiva es que hay un enunciado general, necesariamente, ¿no? Necesariamente, ¿no? Necesariamente. ¿Y la conclusión qué? La conclusión, bueno, vemos que es particular, pues, ¿no? Entonces ahí sí se ve la forma de la deducción general, ¿no? Pero guíense más por el carácter de necesidad. En la deducción necesariamente ocurre, en cambio en la inducción, en la argumentación inductiva, es un tal vez, un probablemente. Y entonces ahí está, ¿no? Y en la argumentación inductiva, casos particulares, ¿no? Ahí están igual, ¿no? Adán es hombre y es mentiroso, Bernardo es hombre y es mentiroso, Carlos es hombre y es mentiroso. ¿Qué cosa concluyo? ¿Que Daniel es mentiroso necesariamente? No. Daniel tal vez, muy probablemente, quizás sea mentiroso.
Entonces, ese carácter de probabilidad es el rasgo esencial en la argumentación inductiva, ¿no? Necesariamente, siempre la conclusión es algo probable, un tal vez, un quizás. ¿Ya? Entonces, un quizás, un tal vez. Eh, igual, si yo aplico la analogía a la ciencia, igualito, ¿no? El calor dilata el cobre, el calor dilata el hierro, ¿no? El calor dilata X metal, ¿ya? Y abajo, no puedo decir yo que tengo un trozo de metal en el laboratorio, que categóricamente va a ocurrir, aunque ocurre, ¿no? Sino que simplemente afirmo que muy probablemente el trozo que tengo entre las manos, que es, ¿no? Es aparentemente hierro, se va a dilatar con el calor. Siempre la forma aquí, lo adecuado en la argumentación inductiva es el tal vez, ¿no? El probable. Se nota más cuando se habla de climas. Por ejemplo, cuando yo digo, antes de ayer salió el sol, ¿no? Hubo calor, etcétera. Ayer igualmente salió el sol, ¿o no? Hubo también calor, ¿no? Entonces, ¿qué cosa puedo concluir? Que hoy probablemente, tal vez, quizás haga calor, ¿no? Salga el sol y haga calor, ¿no? Igual con la lluvia, ¿no? Antes de ayer llovió, hoy día, ayer también llovió, ¿no? Hoy día probablemente, tal vez, quizás llueva. Entonces, ese tal vez, ese probable es lo más característico en la argumentación inductiva. ¿Ya? Entonces, por eso hay que guiarnos, ¿no? En cambio, en lo otro, en la conclusión, necesariamente ocurre, ¿no? Necesariamente ocurre, necesariamente ocurre. Entonces, bueno, dos características en todo caso, pues, ¿no? La primera, en la deducción, la conclusión necesariamente deriva de las premisas uno, y lo segundo, complementariamente, hay un enunciado general, ¿no? Y la conclusión es un enunciado particular en la argumentación deductiva. Y en la inducción, la conclusión es probable, es un tal vez, es un quizás. Y como segunda característica, ¿no? Hay casos particulares, ¿no? Y la conclusión es em, implícitamente, ¿no? Claro, es muy, en la conclusión, como estoy diciendo, A es mentiroso, B es mentiroso, C es mentiroso, ¿no? Implícitamente se debería decir todos los hombres son mentirosos, ¿no? Pero eso no es cierto, pues, ¿no? Entonces, claro que por ahí hay algunos hombres que son mentirosos, ¿no? Entonces, lo más lógico es poner en la argumentación es, tal vez X, que es un hombre, sea mentiroso, ¿no? Eso es lo más adecuado, ¿no? Entonces, por eso es que ahí en la argumentación inductiva siempre aparece el tal vez, el probablemente, el quizás, ¿no? El quizás. Ya, necesariamente, bueno, siempre ocurre así en la argumentación inductiva. Pero dos características para cada uno en realidad, ¿no? Una más, aparte de la que se menciona ahí, ¿no? Vamos a pasar a lo siguiente. Análisis de argumentos. Análisis de argumentos. En un texto argumentativo, en realidad hay, en el 90% de los casos, lo que hay son premisas explícitas, ¿no? Explícitas, en más del 90% de los casos. La premisa explícita es la que uno lee o escucha, ¿no? Si es un texto argumentativo oral, ¿ya? Se menciona directamente, ¿no? En cambio, hay un conjunto de premisas que no se menciona, están ocultas, en la mente, ¿no? Están ocultas ahí. Esas son las llamadas premisas implícitas u ocultas, ¿no? Ocultas, ocultas. Pero en la mayoría de los casos, en una argumentación, la premisa es mencionada, es explícita, ¿no? Hay esos dos casos, ¿no? ¿Dónde se ven ambos casos, ambas premisas? Premisa explícita e implícita en los sentimemas. En los sentimemas, que es un tema que pertenecen a la retórica antigua, a la aristotélica, al estudio del silogismo.
Algunos al entimema lo llaman silogismo incompleto, ¿no? Es un nombre que se le da. ¿Por qué se le da? Ya hemos visto que el silogismo es un razonamiento que consta de dos premisas más conclusión. En el caso del entimema, lo que hay es una premisa e inmediatamente la conclusión, ¿no? Y le falta una premisa más para hacer un silogismo. ¿Dónde está esa premisa? En la mente, en el entendimiento. Con eso serían dos, ¿no? Y la conclusión, ¿no? Es por eso que se le llama silogismo incompleto, pues, incompleto. Ahora, curiosamente, si bien el entimema o razonamiento corto de una premisa más conclusión, por ahí la premisa escondida, es un tema de la retórica clásica, retórica aristotélica, se emplea bastante en el ámbito de la ciencia, de manera natural se emplea, ¿no? Por ejemplo, cuando eh, yo digo, por ejemplo, eh, el cobre se dilata con el calor. Por lo tanto, yo que tengo un trozo de cobre entre mis manos, lo voy a someter al calor, se debería dilatar, ¿no? Por efecto del calor. ¿Y cuál sería ahí la premisa oculta que está en la razón, en el entendimiento? Que el calor dilata los metales, pues, ¿no? Con eso ya serían uno más uno y la conclusión. De ese tipo de razonamientos en ciencia hay constantemente de manera natural. Entonces, a lo que vamos es que, al igual que el silogismo es un razonamiento correcto, ¿no? El entimema, bueno, también lo es, pues. Pero así como hay silogismos que son válidos e inválidos, igual, ¿no? Hay entimemas que son válidos e inválidos, ¿no? Aunque no he visto, hay ejemplos escasos de entimema incorrecto, ¿no? Porque bueno, el que está ahí, por ejemplo, como ejemplo, es también incorrecto, ¿no? Y es una argumentación bastante común, ¿no? Cuando yo digo, por ejemplo, eh, María golpea a los animales de la calle, por lo tanto María es mala. ¿Y cuál es la premisa oculta? Que la gente que maltrata a los animales es mala, ¿no? Es mala, ya está, ¿no? Entonces es un razonamiento del tipo entimema, con una premisa oculta, ¿no? Y adecuado, ¿no? El razonamiento es adecuado, ya, es adecuado, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces ahí está la premisa explícita, que maltrata a los animales. La implícita, quienes maltratan a los animales son malos, ¿no? Y por lo tanto, si Ricardo hace eso, entonces es malo, pues, ¿no? La conclusión, ¿no? La premisa implícita entonces es la que está oculta en la razón, en el entendimiento, en el entendimiento. Hubiera sido bueno, es que es difícil encontrar un entimema, al menos para mí, un entimema que sea incorrecto. Sí hay en ciencia, como hemos dicho, constantemente se usa, ¿no? Y eso yo le he comentado con un profesor y constantemente se usa, ¿no? Y es el tema que maneja precisamente lo que resalta Toulmin, ¿no? El entimema es constantemente usado por el hombre de ciencia, de manera natural, ¿no? De manera natural, ¿no? Y que en ciencia, bueno, está en las ciencias naturales está el carácter del tal vez, del probable, ¿no? Bastante también. Ya, vamos a pasar a lo siguiente. Entonces, hay dos tipos de premisa. El entimema es un razonamiento corto, se le llama silogismo incompleto también, ¿no? Truncado también le dicen. Y es una forma correcta de razonamiento. Hay válidos y hay inválidos, como el silogismo igual, ¿no? El silogismo es correcto y hay válidos y hay inválidos, ¿no? De repente hay una pregunta en el chat. Bueno, en el chat pueden poner preguntas. Voy a abrir el chat, creo que no hay nada. Ya, no hay nada. Ahora ya, defensa de una tesis. Bueno, una tesis en el fondo es un texto argumentativo grande,
¿no? Porque en la tesis lo que se defiende, bueno, se defienden un punto de vista y a veces hasta más, ¿no? Hasta más. Es un texto argumentativo, ¿no? La tesis, ya la tesis. Ya, yo tenía otro ejemplo de texto deductivo, inductivo acá. Voy a volver a lo anterior, a lo más antes. Ya, a esto de aquí, miren, texto deductivo. Ya. Un ejemplo, ¿no? Los gatos son animales que ven en la oscuridad, que vendría a ser una premisa general, ¿no? Para texto deductivo, argumentación deductiva. Misifus es un gato, ¿ya? Por lo tanto, Misifus puede ver en la oscuridad. Es una argumentación deductiva. Y en el caso de inducción, bueno, sí lo mencioné, ¿no? Algo parecido, ¿no? Hoy, jueves, llovió. Ayer, que era miércoles, ha llovido. Por lo tanto, mañana, que será viernes, probablemente, quizás, tal vez llueva. Eso sería una argumentación inductiva, ¿no? Inductiva, ¿no? Que se ve bastante en ciencias naturales. Ya, ¿sí? A Profesor, ver. tengo una pregunta corta. Las premisas implícitas son aquellas que no se mencionan, ¿verdad? La implícita no se menciona, pues, está oculta en la razón, se sobreentiende, mejor dicho. Ah, ok, Ya, profesor, no se gracias. menciona, por eso son implícitas, pues. Están en el entendimiento y uno implícitamente ya tiene de antemano, porque la sociedad lo dice de repente, que los animales, los que maltratan animales son malos, ¿no? Ya la considera en la mente ya. Ujú. Entonces, cuando ve a una persona golpeando animales, la asocia a esa premisa que tiene la razón y dice, esa persona es mala, ¿no? Esa persona es mala. ¿Ya? Entonces, es una premisa oculta, oculta, ¿no? Etcétera, oculta. Vamos a volver a ese punto. Claro, es una premisa oculta, ¿no? Pero la gran mayoría de premisas son explícitas en las argumentaciones, salvo en el caso de los sentimemas, ¿no? En el caso de los sentimemas, que en ciencia hay bastante, se emplea constantemente, hay una premisa oculta, ¿no? Yo puse un ejemplo, bueno, el ejemplo clásico con los metales, pues, ¿no? Eh, el hierro con el calor se dilata, ¿no? Entonces yo tengo un trozo de hierro en el laboratorio. Por lo tanto, ¿no? El trozo de hierro que tengo en el laboratorio, si lo someto al calor, muy probablemente, bueno, se va a dilatar también, pues va a pasar lo mismo. Y la premisa oculta ahí es, la que no se menciona, es que el calor dilata los metales. Claro, que es una ley general, pues, que ya no necesita mencionarse, se sobreentiende en este caso, ¿no? Se sobreentiende en este caso. Al menos en este caso, el enunciado general es una ley. A veces es solamente una hipótesis en ciencia, ¿ya? A veces solamente es una hipótesis, ¿no? Entonces, pero bueno, ¿no? Entonces, se usa bastante ahí el entimema, el razonamiento corto, ¿ya? El razonamiento corto, ¿ya? Bueno, entonces en un entimema hay premisa explícita, una premisa oculta o implícita y la conclusión, ¿no? La implícita no se menciona, pues. En realidad se sobreentiende, ¿no? Uno la sobreentiende ya. De repente porque lo dice la sociedad, por ejemplo. Ya, la defensa de una tesis, bueno, es una argumentación, pues. La justificación racional es otro concepto de argumentación. Claro, cuando yo defiendo una tesis, argumento cosas a favor, ¿no? ¿No? Muchas cosas a favor. Ahora, ¿qué forma tiene una argumentación? Bueno, tiene premisas, ¿no? Que ya se ha visto. Tiene una premisa, tiene dos premisas, puede tener más premisas, ¿no? Tres, cuatro, cinco. Y tiene la parte de la conclusión. En la conclusión hay un conector de inferencia, ¿no? Que es por lo tanto, por consiguiente, en consecuencia, etcétera, ¿no? Es lo que los lingüistas del texto llaman conector de texto, ¿no? Bueno.
el conector de inferencia, ¿no? Si quieren, ya. Y inmediatamente la conclusión, ¿no? Por lo tanto, esto es de esta manera, ¿no? Entonces, tres componentes nada más. Premisas, el conector de texto o el conector de inferencia y la conclusión. La conclusión. ¿Ya? Entonces, esa es la estructura, ¿no? Una estructura sencilla que no vamos a hacer. Más bien, vamos a pasar a lo siguiente. Ahora, cuando uno argumenta, hay contraargumentos. Contraargumentos. Y estos contraargumentos son ¿para qué? Para desbaratar nuestra defensa. Pues, cuando Toulmin define la argumentación, dice, la argumentación es algo complejo precisamente porque desde el momento en que tú estás buscando sustentar un punto de vista, también estás planificando cómo defenderte de los contraargumentos que vienen a desbaratar tu perspectiva, ¿no? Eso lo señala Toulmin. Entonces, hay contraargumentos que buscan desbaratar los argumentos. Han puesto un ejemplo simple ahí que guarda relación con la clase pasada, ¿no? Con la falacia del equívoco. Entonces dice, la ociosidad es la madre de todos los vicios, pero como es madre hay que respetarla. Ya. En este juego bueno, que es una argumentación así como ejemplo, a modo de ejemplo, la palabra madre tiene más de un significado, lo cual genera confusión, ¿no? Una falacia de ambigüedad, ¿no? Que se conoce como equívoco, ¿no? Bueno, ahí está, ¿no? Entonces, el contraargumento. En lo siguiente, el argumento es, si bien es cierto que los psicólogos defienden, ¿no? El uso de los videojuegos porque estimula, ¿no? Estimulan a los infantes, ¿no? Sin embargo, esto tiene aspectos negativos, y ahí viene el contraargumento, ¿no? Que genera adicción, ¿no? Genera adicción, nuevas formas de ocio, ¿no? Se vio bastante, o se ve bastante, este tipo de, se hizo un estudio referido a esto en Japón, ¿no? En Japón, donde hay bastante afición a los videojuegos, ¿no? Que efectivamente generan adicción, generan mucho ocio, adicción, ¿no? Tienen un nombre incluso para los adictos a los juegos, les llaman hikikoris, me parece. Pues, ese sería un contraargumento, ¿no? La parte negativa, ¿no? ¿no? Para desbaratar lo que tú estás defendiendo. Ahora, ¿cómo es la argumentación en ciencia? Bueno, ya hemos dicho que en ciencia, en la argumentación científica es donde más hay más rigurosidad, porque en filosofía todavía en la argumentación filosófica hay un escape hacia lo retórico, ¿no? Hacia lo retórico. Pero pues, cuando se hace una argumentación científica, hay pautas establecidas, pautas rígidas, ¿no? Pautas rígidas que no se pueden romper fácilmente, o no se pueden romper simplemente. No se pueden quebrar. Ya, por ejemplo, la argumentación en ciencia, la argumentación científica necesita evidencia empírica. Por ejemplo, cuando Lavoisier decía, ¿no? Había una teoría en la época de Lavoisier que era la teoría del flogisto, ¿no? Según la cual los cuerpos arden por la cantidad de flogisto que hay en ellos. Cuanto más flogisto tienen, bueno, el cuerpo arde más, decía, ¿no? ¿No? Por ejemplo, en el petróleo hay mucho flogisto. Por eso es que cuando lo enciendes, bueno, arde mucho, pues, ¿no? Ya, bueno, así. El papel igual, ¿no? El prendes y se consume totalmente, se quema. Tiene mucho flogisto. ¿Qué cosa decía Lavoisier? Que lo que hace que los cuerpos ardan no es lo que está adentro, ¿no? Lo que hace que arda algo, no es lo que está adentro, sino es algo que está afuera, dice. Es un elemento externo, ¿no? Empieza a argumentar, ¿no? Empieza a argumentar. Es un elemento que está afuera, que lo que hace es producir o estimular la combustión,
¿no? De algunos cuerpos, bueno, pues no arden más que otros, pero es porque asimilan más el oxígeno. Bueno, no dice, en algún momento va a decir que es el oxígeno, pues, ¿no? Este elemento que está afuera es el oxígeno. Habla de la combustión ahí. Te empieza a argumentar. Claro, ahí necesita evidencia empírica, bueno. Aporta pruebas empíricas. Pues la más simple es aislar un cuerpo que se está quemando, ¿no? Si un cuerpo empapado en petróleo, bueno, se debe consumir totalmente, pero si se le aísla con una campana, ¿no? Sea de vidrio o cualquier otro material resistente, simplemente se va a apagar, pues. Se acaba el oxígeno, se apaga, ¿no? Se acaba el, pues, ese es el concepto, por ejemplo, que se usa cuando se hacen extinguidores, por ejemplo, de polvo químico, ¿no? Lo que hace el polvo químico es cubrir toda la superficie, entonces ya no hay combustión, ya no asimila el cuerpo que está ardiendo oxígeno, se apaga, ¿sí? ¿Ya? Entonces, esa es la evidencia empírica. Entonces, cuando uno argumenta algo en ciencia, necesita evidencia empírica, ¿no? Esa es la primera cuestión. Lo segundo, en una argumentación científica yo busco explicar, bueno, algún hecho natural, pues, ¿no? La respiración de los seres vivos, la combustión de los cuerpos, ¿no? El movimiento de los planetas, ¿no? O algún hecho social o fenómeno social, ¿no? ¿Por qué ocurre la pobreza, por ejemplo, en algunos sectores sociales, ¿no? Por ejemplo, o por qué ocurren las guerras, ¿no? Ya, entonces, la ciencia tiene solamente, explica dos cosas, ¿no? O hechos naturales o hechos sociales, ¿no? No hay más, no hay más. Y la tercera característica, esto que ya estamos reiterando siempre, que la argumentación en ciencia y la ciencia en sí se ciñe a normas rígidas, ¿no? Por ejemplo, a la hora de argumentar, lo primero que se hace es definir los términos. Un término solamente puede significar una cosa. Y así se evita la falacia del equívoco, ¿no? La famosa falacia del equívoco. Eh, También normas, pues a la hora, por ejemplo, de investigar, yo voy a recoger una muestra ya. Quiero investigar que si verdaderamente, efectivamente, los solteros son los más felices. Aplico 100 encuestas. ¿No? 100 encuestas en diversos estratos sociales, ya, aleatoriamente, hombres y mujeres, ya, igual. Voy a encontrar que el 90% son felices y hay 10% de infelices. Aparece la contingencia ahí, ¿no? Que ya hemos dicho que es lo común en ciencia, ¿no? No se da nunca aquello del 100%, pues, ¿no? No se da. Entonces, ahí está, ¿no? Entonces, se ciñen pautas, hay pautas para recolectar ese tipo de información, ¿no? Para después aplicar análisis estadístico a esas encuestas, al muestreo, pues. Los que constantemente están haciendo estos muestreos, curiosamente, son las empresas que venden, ¿no? Quieren ver qué impacto tiene un producto en los sectores sociales, ¿no? En determinados sectores, o también las que hacen encuestas políticas, ¿no? Por ahí para utilizar esa información eh, en un discurso apropiado, ¿no? Del que está postulando. Bueno, eso lo hacen los que tienen plata e invierten en eso, pues, ¿no? Por eso es que hay aquello de regular el dinero en las campañas políticas. Bueno. Entonces, hay estas tres características en la argumentación científica, ¿no? Las pruebas, dos cosas explican fenómenos naturales o sociales y las normas rígidas establecidas que hay en la argumentación en ciencia. Vamos a pasar a lo siguiente. Ahora, la argumentación, razonamiento argumentativo, discurso argumentativo, texto argumentativo, discurso argumentativo, como más lo suele llamar Van Dyck, que es un tipo de texto, tiene varios enfoques, ¿no? Y esto también lo señala Tim Van Dyck. Todo texto en sí, no solamente el discurso argumentativo, el razonamiento, ¿no? La argumentación, se puede simbolizar en términos lógicos o se puede simbolizar de manera lógica. Todo texto se puede simbolizar, dice, ¿no? En este caso, el texto argumentativo también cae en esa característica, pues. ¿El texto argumentativo se puede simbolizar? Sí. Pero claro, cuando yo simbolizo, tengo una estructura lógica, ese estudio es propiamente ya un enfoque formal. ¿Mm? En este enfoque formal ya no interesa el significado de los enunciados, las proposiciones. Interesa la estructura correcta.
de lo formalizado, ¿no? Bueno, ahí es lo que está ahí, por ejemplo. No interesa el significado de los enunciados. No interesa qué significa el enunciado, la proposición P, ¿no? Atómica, ¿ya? O la proposición molecular P, entonces Q, ¿ya? No interesa. Interesa la estructura correcta de todo el razonamiento, ¿no? Ya, ese es un enfoque formal. Luego está el enfoque material o enfoque del discurso lingüístico, ¿no? Enfoque material o lingüístico, ya, para que se entienda mejor. En este caso sí, pues interesa el significado, el contenido de las proposiciones. Interesa que las proposiciones sean verdaderas o falsas. Y hemos dicho en esos casos, ¿no? Las oraciones, para que sean proposiciones, los enunciados, para que sean considerados proposiciones, hemos dicho, que sus elementos deben pertenecer al ámbito natural, al ámbito material, si se quiere. Hay una correspondencia, ¿no? Si yo digo la Tierra es un planeta, esos elementos, planeta y Tierra, pertenecen al ámbito material, real, físico, bueno, sí, pues, ¿no? Entonces, esa oración es propiamente una proposición. Podemos decir que es verdadera o falsa, ¿no? Que eso ya se comentó antes. Ese es un enfoque material. Interesa el significado, el contenido de las proposiciones, de los enunciados. Y hay un tercer enfoque que es el enfoque pragmático, que tiene que ver con el sexto elemento de la comunicación, que es el contexto o referente. O referente. Ya hemos dicho que la pragmática, bueno, si no se ha mencionado, se menciona ahora, la pragmática es un componente dentro de la lingüística del texto. A la pragmática le interesa bastante el contexto, referente o circunstancia, que ya hemos dicho es todo lo que rodea un proceso de comunicación, en este caso todo lo que rodea a un texto argumentativo. ¿Y por qué le interesa, por qué interesa la pragmática todo lo que rodea el proceso comunicativo? Porque tiene que ver en muchos casos, por ejemplo, cuando se ve, por ejemplo, cuando está sustentando el abogado, ¿no? El abogado, ¿qué cosa hace? Voy a tomar en consideración qué creencias tiene el jurado, ¿no? O de repente qué creencias tiene el juez. De repente es un juez muy religioso, de repente no lo es, ¿no? De repente es ateo, ¿no? Tengo que considerar todo eso en mi argumentación. Pero esas creencias, esos valores, ¿no? Del juez o del jurado, eso pertenece propiamente al contexto, ¿no? Al contexto, ¿no? Sin embargo, van a incidir en mi discurso argumentativo, ¿no? Ese tópico es el que le interesa a la pragmática. Eso propiamente es, claro, interesa para poder persuadirlo, pues. Eso propiamente es un enfoque pragmático, ¿no? Referido al contexto, a la circunstancia que rodea eh, al proceso de comunicación, en este caso a la argumentación, a la argumentación. Ya, entonces, o por ejemplo, el ejemplo que está ahí, pues, ¿no? Entonces, yo para persuadir a alguien a que se duerma, ¿qué cosa digo? Que se ha visto que muchos niños que duermen bien tienen mejor rendimiento escolar. Claro, ese estudio es algo que está en la sociedad, en el elemento contextual. Ya, ese es propiamente un enfoque pragmático, ¿no? Un enfoque pragmático. ¿Ya? Y la pragmática en sí es un componente ya de la lingüística del texto, ¿no? Claro, este es un enfoque más del tipo de lingüística del texto de la pragmática. De la pragmática. Eh, Ya, entonces hasta tres enfoques se puede hacer del razonamiento de la argumentación, ¿no? El enfoque formal, el material y el pragmático. Voy a ver si hay algo en el chat para pasar a lo siguiente que ya tengo. Bueno, ya están las respuestas a la evaluación de esta semana. Voy a abrir el chat y voy a abrir también lo otro. Voy a reducir esto. Voy a reducir esto. Ya, ahí está, se ven los tres. A ver, dice, bueno, no, y pensé que había otra pregunta. La premisa implícita no se menciona ni oral ni escrito, ni por escrito, pero se sobreentiende. Está en el entendimiento en realidad, ¿no? Por ejemplo, no es necesario que nos digan que las personas que maltratan a los animales son malas, ¿no?
Mucha gente ya tiene eso presente, en la mente lo tiene, ahí oculta en la mente, sobreentendida, sobreentendida. Y claro, a la hora de ver a una persona mala, lo que hago es juntar ambas cosas, ¿no? Junto la premisa de Juan maltrata a los animales con la general, los que maltratan animales son malos, ¿no? Hago el proceso y ya concluyo que Juan es malo, pues, ¿no? Pero en este caso ocurre eso, ¿no? Ocurre eso. Ahora, pero así como la mayoría de entimemas, ¿no? Esos tipos de razonamientos con premisa oculta son correctas, también hay inválidas, hay inválidas. Es igual que el silogismo, ¿no? El silogismo es correcto, pero hay silogismos válidos e inválidos. Ya, bueno, entonces si no hay ninguna pregunta más, creo que iremos terminando aquí, no sé, o de repente alguna pregunta más. ¿Alguna pregunta? ¿Algo por ahí? Normalmente lo que genera un poco de confusión, bueno, por ahí, bueno, creo que en el enfoque, no, eso está claro. Tres tipos de enfoque. Pero ahí lo más complejo sea lo del entimema. Bueno, yo le cité un caso de ciencia, el caso más simple, ¿no? Que hay un montón. Razonamientos cortos le llaman. ¿Ya? Le llaman razonamiento corto, ¿no? Y el razonamiento de tipo entimema aparece en la ciencia no por un derivado de Aristóteles, ¿no? Sino aparece de manera espontánea, ¿no? Ya en la mente del científico hay premisas que complementan al razonamiento corto. Y muchas de esas premisas no necesariamente son una ley del tipo el calor dilata todos los metales, ¿no? Sino simplemente son hipótesis, hipotéticos, ¿no? Simplemente es eso, ¿no? Entonces es un razonamiento enteramente correcto y muy usado en ciencia, ¿no? Muy usado en la ciencia. Constantemente, ¿no? En el laboratorio están con esos centimemas ahí. Ya, nos quedamos entonces aquí. Bueno, nos quedaremos aquí retrocediendo. Ya. Ya nos estaremos viendo entonces en la siguiente clase. Ya voy cerrando. Ya llegó la hora. Voy cerrando. Ya, buenos días de nuevo. Entonces nos vemos hasta la próxima clase. Hasta luego. Buenos días, jóvenes. Bien, buenos días. ¿Escucha, verdad? Muy Sí, bien. profesor, sí se escucha bien. Bien, gracias. Voy a compartir pantalla, ¿ya?
Bien, ahí vamos a compartir. Bien, entonces comenzamos con lo que es Edad Media. A ver, un segundo. Muy bien. Entonces, el tema de hoy es invasiones, bueno, desde lo que es la Edad Media, ¿ya? Siglo V al siglo XV. Y bueno, este es el material de trabajo, ¿no? El PPT, ya en la cual le hemos hecho algunos agregados chiquitos, ¿no? Para que más o menos le demos un poco más de dinámica, ¿no? Y no nos quedemos de que PPT. ¿Qué es lo que ahora estamos haciendo? Bueno, entonces, como decía, ¿no? Viendo la semana pasada, la Edad Media arranca, ¿no? De acuerdo a los periodos de la historia de Europa, la visión eurocentrista, desde la caída del Imperio Romano del Occidente. ¿Ya? Entonces, ¿por qué se produce la caída del Imperio Romano? ¿No? Como hemos señalado, hay causas internas y causas externas. ¿Ya? Aquí vemos, por ejemplo, las causas externas, ¿no? Si nosotros queremos poner causas internas, ¿ya? Recuerden que el Imperio Romano era demasiado extenso, ¿no? ¿Ya? Era demasiado grande para que un conjunto de grupos de pueblos como los latinos, ¿no? Que están en la península itálica, puedan pues controlar todo el territorio. Y lo segundo es la idea de imperio que nosotros tenemos, ¿no? Recordemos que un imperio es diferente pues a una monarquía, ¿no? ¿Ya? Los imperios son naciones que se imponen sobre otras, pero en función a una red de alianzas. Entonces, en ese sentido, ¿ya? Los romanos, que habían hecho muchas alianzas con muchos pueblos a los cuales habían pues oprimido y otras cosas más, ya no podían defender el imperio. Así que desde la época del emperador Adriano, ¿ya? Como vemos acá en el mapa, ustedes ven en el mapa, miren, vamos a agrandar un poquito, ¿ya? Si vemos, ¿no? En la parte de Inglaterra, miren, esta línea es recta perfecta, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente Adriano construye la famosa muralla, ¿ya? Y todo el imperio se va a llenar de murallas para evitar que los pueblos extranjeros o bárbaros ingresen al territorio romano. Los romanos, desde Adriano, ¿ya? Comienzan ya no a expandir el imperio, sino más bien a defenderse. ¿Por qué? Porque recordemos que, como le decía otra vez, el imperio era demasiado extenso. Y los romanos tenían que pagar muchos favores, ¿no? A los pueblos que iban incorporando. Recuerden que los mismos bárbaros que van a ingresar a Roma también van a gozar de esos favores, ¿no? Tal como lo vemos aquí, y ahora lo vamos a explicar. Bueno, entonces, ya Roma cae por causas internas, ¿no? Ya el imperio era demasiado grande, ¿no? También tenemos rebeliones internas en Roma. Recuerden que era un imperio militar expansivo, y obviamente esto oprimía a muchos pueblos, ¿no? Sobre todo a los esclavos. Muy poco se menciona, pero tenemos rebeliones de esclavos, por ejemplo, a finales de la República. No solamente fueron guerras civiles, ¿no? La de los hermanos Graco, la de Marisila, la de los triunviratos, no, que también tuvimos rebeliones de esclavos, como la que hicieron, o la que hizo Espartaco, ¿no? El famoso esclavo de origen tracio, que lanzó un desafío a Roma.
¿ya? Para vencerlo, ¿no? Los romanos tuvieron que concentrar el poder y establecer dictaduras y así acabar con el famoso Espartaco, ¿no? A esto hay que agregarle también la pérdida de su identidad cultural, ¿no? Los romanos se vuelven una sociedad cosmopolita, ¿ya? Permiten las migraciones y esto obviamente le quitó la unidad, ¿no? La unidad romana que ellos la habían caracterizado, porque recuerden que un imperio se basa en un concepto de ciudadano mundo, ¿no? En este caso, los romanos siempre se calificaban a sí mismos como los sujetos históricos del mundo, ¿no? Y los demás que no lo eran, ¿no? Porque obviamente el mundo, en esa época el mundo antiguo era Roma. Entonces Roma era como la gran potencia mundial desde entonces y sus ciudadanos o patricios se calificaban pues como que eran superiores al resto del mundo. ¿Y esto por qué les digo? Porque como ven en la definición, aquellos pueblos que no eran romanos eran llamados bárbaros, ¿ya? Que viene de la palabra barbari, ¿no? De origen griego. Estamos hablando que los romanos, al igual que los griegos, calificaban a aquellos pueblos que vivían fuera de la ciudad, es decir, que no gozaban del derecho, ¿no? Ni de la civilización, como pueblos extranjeros, ¿ya? O sea, era una categoría discriminativa, si se dan cuenta también, en ese sentido, porque los calificaban como inferiores, ¿no? Es decir, no hablaban latín, no tenían costumbres romanas, no usaban el derecho romano, etc. Pero sin embargo, Roma, ¿ya? Recuerden que en el caso de los imperios, los romanos, ¿de qué vivían, no? Bueno, ellos explotaban la mano de obra, ¿ya? Y la mano de obra en Roma era muy cara, ¿no? El ciudadano, el plebeyo o los clientes, en realidad, eran muy costosos para los romanos. Así que los romanos comienzan a permitir la migración de los pueblos germánicos o asiáticos, ¿ya? Hay un crecimiento, ¿no? Demográfico también en la región de la Germania, y esto permite también la migración, ¿ya? Así que se producen migraciones pacíficas, ¿no? Esa es una causa también de las invasiones. Recuerden que uno es el crecimiento demográfico, pero el otro también es la migración pacífica de estos pueblos que vienen del Asia, que buscan trabajo, ¿no? Buscan buenas tierras, ¿ya? Buscan salir adelante, ¿no? En ese sentido. El cambio climático también es otro factor, ¿no? Que motiva la migración hacia Roma, ¿ya? Pero primero llegan de manera pacífica, ¿no? Es decir, como pueblos migrantes, ¿no? Van llegando a Roma, se van asentando en las colinas, ¿no? Van ocupando las ínsulas, ¿no? Las famosas edificios de multifamiliares, como hoy vemos, ¿no? Esos edificios, esas torres, de hace pocos años nada más, en Roma ya se habían hecho, ¿no? Casas de edificios de 5 pisos, de 6 pisos, y con muchos departamentitos chiquititos donde vivían estos pueblos migrantes asiáticos, claro, en condiciones muy penosas, porque la vivienda era reducida, ¿no? El espacio era muy pequeño. Y bueno, así van ingresando a Roma y van llegando incluso a este proceso de ingresar al ejército, se le conoce como barbarización. ¿Por qué es importante? Porque ya con el uso de las armas de Roma, se van a convertir en una fuerza peligrosa, ¿ya? Finalmente los romanos ya no les permiten el ingreso, ¿ya? Y esto ocasiona las invasiones violentas, ¿no? Entonces, ¿qué pueblos bueno, invaden Roma? Son los godos, ¿no? Los ostrogodos, los visigodos, ¿ya? Los pueblos germánicos y también los pueblos que vienen más del Asia. Esto se debe a que otros pueblos como los hunos, ¿ya? La presión de los hunos, ¿no? Los tártaros mongoles que llegan de la región más alejada del este de Asia, también llegan, invaden las zonas de Asia Central y esto obliga a los pueblos de Asia Central a migrar también hacia Europa, ¿no? En grandes desplazamientos. Entre ellos destaca aquí el famoso Atila, ¿no? Entonces aquí tenemos Atila, ¿no? El famoso azote de Dios, ¿no? Bien conocido, ¿ya? Bueno, pero antes que Atila, ¿quiénes están? Los visigodos, ¿no? Ahí pueden ver a los visigodos, ¿ya? Están los francos, los vándalos, los érulos, burgundios, lombardos, fínicos, anglos, sajones, ¿no? Eslavos, checos, moravos, bueno, etcétera, ¿ya? Así que los visigodos vencen a los romanos en la batalla de Adrianópolis, ¿ya? Aquí está, me parece, no, este es Teodoredo,
¿no? Ahí está Alarico, ¿no? El famoso Alarico I, obviamente, ¿no? El segundo rey de los godos. ¿Ya? Recuerden que Alarico saquea Roma, ¿no? Es la primera invasión a Roma. ¿Ya? Y no solo eso, secuestra a la hermana del emperador Honorio, ¿no? Gala Placidia. ¿Para qué se la lleva a la hermana? Bueno, ya ustedes se pueden imaginar, tenía la intención de casarse con ella para tener algún tipo de ventaja posicional en caso el emperador romano muriera, ¿no? Claro, siendo esposo de Gala Placidia, ese tenía intenciones de ser también emperador, ¿no? Entonces, por eso Alarico es importante en la historia de Roma, ¿ya? Porque se lleva a la hermana del propio emperador. Bueno, ahí está Alarico. ¿Ya? Bueno, Alarico muere, ¿no? Sabemos, ¿ya? Se enfrentan a los romanos, muere, y le reemplaza a Ataulfo, ¿no? Ataulfo, que es el primer rey visigodo en España. Así que los visigodos ocupan la península ibérica. ¿Ya? Luego llegan los vándalos con Genserico, ¿no? Genserico, ¿ya? Aplasta Roma. ¿Ya? Aplasta Roma. Sí, y bueno, es el segundo saqueo sobre Roma, los vándalos, ¿no? Los vándalos, ¿ya? Ellos también hacen la segunda invasión a Roma. Bueno, y se considera que ese es su retrato, el cual hemos pasado, ¿no? Aunque hay otras versiones, ¿no? Que señalan que Genserico pudo más bien haber sido de otra manera o de otra forma, ¿ya? Entonces, posiblemente, ¿no? Habría sido así Genserico, ¿ya? Pero en fin, ¿no? Lo cierto es que Genserico hace el segundo saqueo sobre Roma. ¿Qué pasa después? Que ellos ocupan Italia, Italia, ¿no? Y luego ocupan la zona del norte de África, ¿ya? En lo que fue antiguamente Cartago, ahí se establecen los vándalos, ¿sí? Y en ese contexto llegan luego, ¿no? Los hunos, aquí están, con Atila. Si se dan cuenta, miren, los bárbaros van hacia el imperio, hacia la parte occidental de Roma, ¿no? Porque el otro imperio romano de Oriente, que está acá, no fue tocado. ¿Ya? ¿Y por qué no fue tocado, no? Uno se podría preguntar, porque recuerden que ya los persas habían intentado conquistar a los griegos, ¿no? En las famosas guerras médicas, que era un imperio gigantesco. ¿Ya? Igual pasa acá, ¿no? La región balcánica es más accidentada, ¿ya? Tiene demasiados estados y bueno, podían presentar una mayor resistencia, ¿no? Y esto lo sabían los otros pueblos invasores. Pero en cambio, ¿no? La llanura de las Galias, bueno, y la Germania que está cerca de Italia, facilitaban la invasión de estos pueblos. Bueno, así que Atila, ¿no? Se acerca a la frontera con Roma para vencerlo. El emperador Valentiniano tiene que aliarse con el rey visigodo Teodoredo, como lo vemos acá. ¿Ya? Y pueden leer, ¿no? Teodoredo, sexto rey de los visigodos o los godos en España. ¿Ya? Bueno, Teodoredo murió en la batalla, ¿no? De los campos catalánicos y ahí también Atila, perdón, va a ser derrotado. ¿Ya? Así que Atila muere, ¿no? Bueno, muere después, le envenenan, ¿ya? Lo ponemos así porque falleció. Y finalmente llegan los cérulos al mando de Odoacro, que tenemos su rostro, y él derroca al último emperador Rómulo Augustulo. De esta manera se produce la caída del Imperio Romano de Occidente, obviamente porque el otro Imperio Romano queda, ¿ya? Eso hay que recordarlo, el Imperio Romano de Oriente queda, ¿no? El que cae es esta parte de aquí, y bueno, finalmente nace la Edad Media, ¿ya? Bueno, esta es la separata, ¿no? Que hemos visto. ¿Ya? Ahí está la separata, bueno, ustedes la tienen también, ¿no? Y pueden ver la descripción, que es un poco más, más formal, ¿no? Ahí pueden ver, ¿no? ¿Ya? Ahí pueden ver la derrota del emperador Valente en Adrianópolis, ¿no? Durante la fase violenta de las invasiones. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Ahí las tenemos, ¿no? Se produjo el fin del Imperio Romano de Occidente, surgieron las lenguas romances, se aceptó y difundió el cristianismo como religión oficial. ¿Por qué se aceptó
y difundió el cristianismo como religión oficial, porque promovía la unidad. Por esa razón, ¿ya? Roma aceptó, pero con su caída igual, el cristianismo se difundió por gran parte de Europa. Bueno, al caer Roma, cae el derecho, ¿no? Que garantiza el libre ejercicio del trabajo, ¿no? Y bueno, del comercio. Así que el comercio disminuye y la economía se ruraliza. La gente se va al campo, ¿ya? La gente se orienta al campo, donde allí va a trabajar. Y van a surgir los llamados reinos germánicos. Cada uno va a ocupar una parte de Europa que hoy día es una nación, ¿no? El reino visigodo en España, ostrogodo en Italia, vándalos en el norte de África, franco en Francia, etcétera. Bien. Está entonces, ¿ya? Lo de Roma, y bueno, la lectura que ustedes tienen también sobre lo que significa, ¿no? Las invasiones germánicas o asiáticas o bárbaras, ¿ya? Que plantea esta división, ¿no? O línea divisoria entre lo que ha sido la barbarie y la civilización. Bueno, ahora pasamos a los reinos germánicos. Ya estamos en la Edad Media. ¿Alguna pregunta? Ok. Bueno, entonces estos serían los reinos germánicos. ¿Ya? Aquí están. Como verán, ¿no? Estos reinos germánicos ocupan una buena parte del territorio de Europa. ¿Ya? Si se dan cuenta, están ocupando las regiones o los países, bueno, los territorios de los países más importantes el día de hoy. Portugal, ¿no? El reino suevo, España, el reino visigodo, Francia, el reino franco, y también, como pueden ver, parte de los Países Bajos. Bueno, los burgundios, que sería parte de Alemania y Austria sobre todo Alemania, ostrogodo de Italia, los turingios, la parte de Polonia, los sajones, ¿no? La región, miren, de Dinamarca, Suecia, ¿no? Noruega, ¿ya? Los normandos, ¿no? Lo que es también Noruega, ¿no? En fin, toda esta zona, Suecia, ¿no? Los anglosajones e Inglaterra. ¿Ya? Bueno, estos son los escotos y pictos, ¿no? Que se encuentran ahí en Escocia, en Irlanda, bueno, en fin. ¿Ya? Y bueno, hay más, lo demás, ¿no? Los eslavos en Rusia, ¿no? En fin. Los moravos en lo que va a ser la región bueno, los bávaros, ¿no? Aquí con los moravos y checos, que ocupan también esas regiones que hoy conocemos como, ¿no? Esos países con esos nombres, ¿no? Bien, estos reinos se puede decir que tienen dos etapas, ¿no? En la parte religiosa. Al primero fueron arrianos, ¿ya? Recuerden que el arrianismo es una secta religiosa, ¿sí? Calificada como herética por el cristianismo, que rendían culto a un personaje llamado Arrio, ¿ya? Entonces, así como hay cristianismo, también hubo arrianismo. Pero estos pueblos germánicos al comienzo son arrianos, al comienzo. Luego se vuelven cristianos, ¿ya? Así que el arrianismo, ¿no? Fue una de las primeras sectas religiosas que dominaba a estos pueblos, ¿ya? Pero también rendían culto a sus dioses primitivos, ¿no? Estamos hablando de los dioses, por ejemplo, Odín, ¿no? Que es la guerra, ¿ya? Thor, ¿no? El rayo, ¿ya? Y bueno, en general, divinidades que estaban relacionadas o asociadas con la naturaleza, ¿ya? Entonces, esto respecto a los reinos germánicos, tenían un derecho también, ¿no? Un derecho más de tipo punitivo, ¿ya? Un derecho basado en la costumbre, ¿no? A esto se le llama derecho consuetudinario o derecho de costumbre, ¿no? Consuetudinario, ¿no? Se le da ese nombre, ¿ya? Donde destacaban la ordalía y el vergel, el juicio del hombre y el juicio de Dios. Entonces, estos reinos ya son los estados, como pueden ver, establecidos en Europa de Occidente, ¿no? Y que básicamente son de habla germánica. Y en general, todos tienen esas características que se les ha mencionado. El arte, como que les llama también el arte que estos reinos practican, porque recuerden que ellos están
traen también su cultura, ¿ya? Primero que ellos se van a romanizar, ¿no? Entonces, gran parte de la cultura bárbara, ¿ya? O germánica de esta época son de herencia romana. ¿Por qué? Porque era inevitable. La cultura romana había desarrollado mecanismos de control social, político, cultural muy avanzados para su época, entre ellos el derecho romano, ¿no? Que está normado de acuerdo a ley. ¿Ya? Y eso es importante en los pueblos bárbaros que se guiaban por el derecho de costumbre, ¿no? El derecho de costumbre es un derecho no escrito, en cambio el derecho romano era un derecho escrito, ¿no? Con una ley que podía aplicarse en general. Bueno, entonces así, ¿ya? Estos bárbaros se van a romanizar, pero el arte que se le llama, o que ellos practican, ¿no? Que ellos van a utilizar, se le conoce como arte paleocristiano. Paleocristiano. ¿Sí? Entonces, y el ejemplo está en los reinos más importantes, ¿no? El reino ostrogodo, el reino visigodo, anglosajón y el reino franco y el vano. ¿Ya? Comenzando con el reino visigodo, recuerden que tuvo dos etapas, ¿no? Una etapa arriana y una etapa católica o cristiana. Luego de ahí sigue la etapa islámica. ¿Ya? Así que el primer rey visigodo será Ataulfo, recuerden Ataulfo, ¿no? Que reemplaza a Larico. ¿Ya? El segundo rey visigodo será Huati. El último, Don Rodrigo, que va a ser conquistado por los musulmanes luego de vencerlos en la batalla de Guadalete. El reino franco, ¿ya? Que se va a dividir o va a estar gobernado por los merovingios, ¿no? Una dinastía que fue desarrollada por Clodoveo, Meroveo, ¿no? Rey merovingio, y los llamados reyes holgazanes. Y luego, posteriormente, los carolingios, ¿no? Con los carolingios, el reino franco cambia de nombre, se va a llamar reino carolingio, y luego van a formar su imperio. El reino ostrogodo, como verán, están en Italia, ¿ya? Ahí se ve en el mapa, ¿no? Está en Italia. ¿Ya? Ellos van a reemplazar a los érulos, ¿no? Recuerdan que el famoso Doacro, ¿no? Que aquí está, había derrocado a Rómulo, ¿no? A Augustulo, y se había proclamado rey de Roma, pero claro, en la península, ¿no? Aquí. Pero ahora los ostrogodos van a vencerlos y van a formar su reino, ¿no? El reino ostrogodo. ¿Ya? Eh, el rey ostrogodo más famoso ha sido Teodorico, ¿no? Él expande el reino ostrogodo. ¿Ya? Y el reino anglosajón, que lo vemos ahí en Inglaterra, ¿ya? Anglosajón, está compuesto por varios reinos, 7 en total, anglos y sajones. 3 reinos anglos y 4 reinos sajones, ¿no? Por eso se le llama reino anglo-sajón. Allá, se le llama paleocristiano. Allá, ¿no? Sí, paleocristiano, paleo, antiguo, ¿no? O sea, antes del cristianismo o antiguo cristiano, ¿no? Bien, ¿ya? Entonces, esto respecto a los reinos germánicos, ¿ya? Bueno, ahora veamos cómo, ¿no? Uno de esos reinos se convierte en un imperio. ¿Ya? Vamos a ponerlo acá con una flechita, ¿no? Del reino franco, aquí, al imperio carolingio. ¿Ya? Curioso, ¿no? Del reino franco podemos hacer un título incluso, ¿no? O sea, nosotros podemos hacer un título, ¿no? Nosotros podemos hacer un título del reino franco al imperio carolingio, ¿no? El título de un artículo o de un libro, ¿no? Miren, del reino franco al imperio carolingio. Bueno, y en efecto, ¿no? El imperio carolingio tiene un origen franco, un origen germánico, un origen bárbaro. Para poder, ¿ya? Ellos ser aceptados como católicos y por lo tanto ser parte integrantes de la historia de Europa, ¿ya? Van a tener que hacer una alianza con la principal institución de Europa. ¿Cuál era? La Iglesia Católica. ¿Ya? Cuando cae Roma, cae el Imperio Romano, ¿no? Cae el imperio, ¿no? Cae el emperador, pero ¿qué queda? Toda la estructura jurídica administrativa.
¿ya? Hablamos del derecho, ¿ya? Así que la entidad que intenta sustituir, porque recuerden que Roma había oficializado a la Iglesia Católica con el edicto de Tesalónica, ¿ya? Es el papado, ¿no? Así que la única forma de poder prevalecer y así conservar la unidad y garantizar, ¿no? Bueno, la seguridad de Europa era haciendo una alianza entre el reino franco y el reino, bueno, y el Vaticano, ¿no? Es el papado, ¿ya? O con la Iglesia Católica. ¿Ya? ¿Por qué? Porque por su origen, pues, ¿no? Los francos, ¿eran romanos? No, no lo eran. ¿Ya? O sea, Carlomagno, ¿tenía un origen romano? No, no lo era. ¿De dónde venía? De una invasión, por lo tanto, era un invasor. Recuerden que los artistas o historiadores del Renacimiento señalaban que los bárbaros habían evitado el desarrollo natural y normal de la cultura clásica, ¿no? Que estaba representada por Grecia y Roma. ¿Ya? Así que de esta manera, ¿no? La única forma de poder ellos, ¿no? Congraciarse con el espíritu que reina en Europa, que es el cristianismo, era haciendo una alianza. ¿Y esto quién lo va a hacer? El rey Pipino el Breve. ¿Ya? Pipino el Breve, que fue un mayordomo que dio un golpe de Estado, ¿no? Entonces, cuando vemos acá, ¿ya? El imperio carolingio tiene un origen en el reino franco, que es su primera etapa, ¿no? La dinastía merovingia y luego carolingia, ¿ya? Entonces, ¿dónde está ubicado primero? En Europa Occidental, ¿ya? Los actuales países de Francia, Alemania, Italia, Suiza y Países Bajos. No, es Carlomagno, Carlomagno es. ¿Ya? No, no, Alejandro Magno es de Grecia, ¿no? Es de Macedonia, ¿ya? Eso corresponde a la época antigua, pero estamos hablando ya de la Edad Media, y es Carlo Magno, ¿no? Es Magno, ahí he puesto Magno, no me equivoco, bueno, confundido, es Carlo Magno. ¿Ya? Sí, a veces puede haber confusión, ¿no? Pero hay que aclararlo. ¿Ya? Entonces decíamos que Carlo Magno forma el imperio. Bueno, ya, entonces ahí está ubicado, ¿ya? Y como puede ver, abarcó varios países importantes de Europa, ¿no? ¿Cuáles son? Francia, Alemania, Italia, Suiza y Países Bajos, ¿ya? Y ahí pueden ver el mapa inicial del Reino Franco, ¿no? Miren, el Reino Franco estaba al lado de los otros reinos, el de Soissons, el reino visigodo, el reino bretón, el reino burgundio, la región de Provenza, el reino ostrogodo, ¿no? El reino de los alamanes, ¿no? Etcétera. ¿Ya? Entonces, su origen se remonta al reino franco, fundado por Clodoveo, y ahí lo ven que entra en alianza con la iglesia. ¿Ya? Entonces, han sido varios reyes francos famosos, ¿no? Clodoveo, Meroveo, Dagoberto, ¿no? Dagoberto. ¿Ya? Recuerden que el reino franco también promulgó una ley llamada la ley sálica, famosa, que va a tener mucha influencia en la Edad Media, ¿no? Esa ley sálica impide que las mujeres accedan al gobierno o accedan al trono, ¿ya? Entonces, ¿no? Como volvemos a decir, la única manera que un reino bárbaro o reino franco sea legitimado por la sociedad europea, ¿no? O por el pueblo católico era que estuviera en alianza con quién, con la Iglesia Católica, ¿ya? La fuerza de la Iglesia Católica, recuerden, radicaba en su feligresía, ¿no? En sus creyentes, ¿ya? Y en una religión que se convirtió en una alternativa frente a la caída del derecho romano, ¿no? Porque cuando cae Roma, cae el derecho romano, entonces la gente se vuelve más mística, ¿no? ¿Ya? Ve en la religión una salvación frente a la caída del imperio romano. Bueno, aquí, ¿ya? Esto es de la separata, ¿no? Aquí lo dice, pero yo le he agregado unas cositas, ¿no? El reino franco tuvo dos dinastías, la merovingia y la carolingia, ¿ya? Carlomagno fue coronado emperador de Roma por el Papa León III en la Navidad del año 800. Detengámonos aquí en el reino franco, ¿no? Merovingio y carolingio. Bueno, ya comentamos a los reyes, ¿no? Meroveo, Dagoberto, Clodoveo, etc. Y luego, estos reyes van a permitir que sus mayordomos, ¿ya? Que administraban el palacio, se conviertan en realidad en los que dirigían todas las actividades, tanto políticas como administrativas. ¿Ya? Así que ahora destaca una característica, el poder de estos mayordomos, ¿no? Y un mayordomo importante, llamado Pipino el Breve, por su tamaño, porque era pequeño, ¿no? Aquí está,
Él no era merovingio, ¿no? Él es Pipino, miren ahí lo dice, ¿no? Pipino, breve, ¿no? Pepín dice, ¿no? Porque, bueno, se escribe, de Pipino, Pepín, descendiente de Pepino el Viejo, ¿no? Llamado Pepín Geristal también, pero él decía el breve porque era pequeño, ¿no? Carlomagno más bien le llevaba como medio metro de altura, ¿no? Pipino era chiquito, pero en fin, llegó a ser rey, dio su golpe de estado. ¿Ya? Él era hijo de otro mayordomo famoso, Carlos Martel, que lo vemos acá. ¿Ya? Carlos Martel había derrotado a los musulmanes en la batalla de Poitiers, ¿no? Famoso campeón también de la independencia de Europa y del cristianismo, ¿no? Porque es también Carlos Martel un defensor del cristianismo. ¿Ya? Y bueno, estos mayordomos se dieron cuenta también de la importancia del factor religioso, y es por eso que hacen una alianza con la iglesia. Y eso explica por qué cuando Pipino el Breve derroca, ¿no?, al llamado último rey holgazán, ¿no?, a través de Pipino el Breve, Childerico III, aquí está una moneda, ¿no?, con Childerico y se lee, ¿no? Childerico, ¿no? Rey de, Roy, ¿no? Rey, claro, rey de Francia, ¿no? Porque bueno, en latín, pues, en francés, ¿no? Roy es rey, ¿no? Entonces, es lengua francesa, ¿ya? Entonces ahí está Childerico, ¿no? Este rey holgazán, va a ser derrocado. Y miren, ¿no? El Papa San Zacarías lo reconoce y corona, o sea, nombra, ¿no? Reconoce a Pipino como rey del reino franco. Porque en esa época no era Francia, ¿no? ¿Ya? Entonces, así Pipino es reconocido y legitimado. Y hace una alianza con el Papa, ¿no? ¿Para qué? Para protegerlo, ¿ya?, de las amenazas del reino lombardo, ¿no? ¿Ya? El mismo Pipino también va a ser reconocido por el Papa Esteban II, ¿no? Así que, con este reconocimiento, ¿ya?, Pipino, bueno, le sucede su hijo Carlomagno, ¿no? ¿Ya? Él tuvo dos hijos, Carlomán y Carlomagno, pero Carlomagno finalmente será el emperador. ¿Ya? Así que Carlomagno refuerza esta alianza con el papado, ¿ya? Carlomagno. ¿Ya? Y, a ver, un ratito. Vaya, pensé que era un sismo, no era un camión. Bien, entonces decíamos que Carlomagno, ya antes de ser emperador, va a iniciar una guerra y unas campañas victoriosas. ¿Desde dónde? ¿No? Desde su residencia, el Palacio de Aquisgrán, aquí lo vemos, una reconstrucción. ¿Ya? Ahí está el Palacio de las Audiencias, ¿no? ¿Ya? Esta es una reconstrucción de lo que pudo haber sido Aquisgrán, que hoy no existe, ¿no? ¿Ya? Ahí está. Y bueno, ya en la Navidad del año 800, luego de vencer a los lombardos, a los ávaros, ¿no?, Carlomagno va a ser nombrado, ¿no?, o designado como emperador por el Papa León III. ¿Qué busca Carlomagno, no? Bueno, busca reconstruir el Imperio Romano del Occidente. Así que Carlomagno es una alternativa, ¿ya?, una alternativa política en Europa para darle una nueva unidad. Pero esta vez, ¿no?, esta vez con la alianza de la Iglesia Católica, ¿no?, del papado. ¿Ya? Así que esta unidad, ¿no?, como se puede ver gracias a la Iglesia Católica, también se va a reflejar en el éxito de sus campañas militares. ¿Ya? Entonces aquí vemos a Carlomagno ya, ¿no? Aquí está. ¿Ya? Así que, ¿no? Esto es en ese plata. Este es Carlomagno, la imagen más conocida de Carlomagno es esta, ¿no? Y esta es supuestamente la cara auténtica de Carlomagno. Es un denario, o pueden ver Carolus, dice, ¿no? Claro, es emperador, Carlomagno. Claro, no tiene barba ni bigote. Y miren su nariz, ¿no? Bien aguileña, ¿no? Parece una nariz, ¿no? Una nariz, bueno, bien rara, ¿no? O sea, el tabique nasal, porque este es el rostro original de Carlomagno, es un denario del gobierno de su época. Las demás pinturas que vemos son pinturas posteriores a Carlomagno, ¿no? Hechas siglos después, ¿no? Miren, esta pintura de Carlomagno es en 1839, o sea, después de 1000 años se le hizo este rostro a Carlomagno. ¿Ya? Después de 1000 años, ¿no? Y esta también se hizo después. Entonces, ¿cuál es el rostro de Carlomagno? Ese es el rostro auténtico,
así era, ¿no? Bueno, ¿ya? Ese es el denario. Cuando hablemos de monedas carolingias, el denario carolingio es este, ¿no? Bien, su gobierno representó, como decíamos, el primer intento por reconstruir el Imperio Romano del Occidente y propagó el cristianismo en Europa. ¿Cómo lo hizo? Uno, ¿ya? A través de sus campañas militares. Dos, a través del desarrollo de la educación. ¿Ya? Aquí se puede ver las escuelas, ¿no? Estamos hablando de las escuelas donde se difundía el cristianismo. En escuela palatinada, el palatino para los nobles, en los monasterios, ¿ya? O conventos para el clero y en las parroquias para el pueblo. Entonces, en esas tres categorías, Carlomagno difundió el cristianismo. ¿Ya? Y la tercera, ¿no? La tercera forma va a ser también a través del aspecto cultural, mediante el culto, ¿no? O la práctica del trivium y el quadrivium. Hablamos de las reglas de la gramática, la lógica, la retórica sobre todo, y también de la aritmética, la geometría, la música y la astronomía. Bueno, entonces de esta forma se hace se produce, ¿no? El desarrollo del cristianismo. A ver, solamente fue mayordomo, ¿ya? Carlos Martel. Bueno, entonces decíamos que Carlomagno, ¿ya? Forma el imperio y su meta, ¿no? Su intención es proteger el cristianismo, ¿ya? ¿No? Y haciendo cumplir pues esta red de alianza, ¿no? Que había establecido con ellos, propagarlo, ¿no? A través de la educación, la guerra, ¿no? La guerra y la cultura. ¿Ya? ¿Cómo logró organizarse el imperio para cumplir esos propósitos, ¿no? Bueno, hizo una división territorial, administrativa, ¿ya? Basada en el ducado, condado, vizcondado y marquesado. El ducado a cargo de un duque, ¿ya? Un gobernador, ¿no? De esta enorme provincia. Los condados, ¿ya? A cargo de un conde, quien tenía una función judicial, ¿no? O sea, el conde es el que encarga de la justicia en esa época. ¿Quién apoya? Los vizcondes, ¿no? Para el pueblo. Y las marcas son provincias territoriales situadas en la parte limítrofe del imperio. ¿Cuál es la función de la marca a cargo de un marqués? Bueno, la función es netamente defensiva, ¿ya? Entonces el marqués es un cargo, un funcionario militar. Y el marquesado, una provincia militarizada. Para poder practicar todos estos funcionarios cumplan la ley, llamadas capitulares, se creó un cuerpo de Michi Dominicis, ¿ya? Una suerte de supervisores imperiales que se encargaban por difundir todo esto, ¿no? Todas estas medidas, y además avisar y comunicar directamente al emperador Carlomagno de cualquier disfuncionalidad. Entonces, esa era la ventaja que tenía el emperador, ¿no? Contaba con unos informantes, ¿no? O jueces o fiscalizadores como los Michi Dominici. ¿Ya? Entonces, ese es también uno de los aportes, ¿no? En el sistema de la fiscalidad. ¿Ya? Y, bueno, ¿qué ingresos tiene Carlomagno? O sea, ¿cómo es la parte económica? Bueno, hay tres formas de ingreso que tiene el imperio. Uno, las rentas que tiene el propio emperador, sus villas, ¿ya? Las villas carolingias, ¿no? Del propio emperador. Dos, ¿ya? Es la moneda, ¿no? Aquí vemos, ¿ya? El imperio tenía su casa de moneda, ¿no? Aquí está la cara de Carlomagno, por lo que lo he puesto acá. Y tercero, la justicia, ¿no? Que practicaban los condes, ¿ya? ¿Qué significa la justicia? Ustedes saben que cuando uno hace un juicio, ustedes no conocen todavía, pero ya eso lo van a saber seguro, se paga una tasa, ¿no? Una tasa, ¿ya? O sea, que es una tasa, o sea, es como cuando haces un juicio tienes que pagar pues una solicitud, ¿no? Se paga un dinero y bueno, también las penas y las multas a los infractores de la ley. Por eso que el cargo de Michi Dominici era importante, ¿ya? Los Michi Dominici dicen quién falta a la ley y el rey que ponía una multa fuerte, ¿no? Es como pagar pues una multa hoy día, ¿no? Una multa es grave, ¿no? Y bueno, así funcionaba el imperio carolingio. Allá.
Es una buena pregunta, ¿no? ¿Por qué Carlomagno quería restaurar el Imperio Romano de Occidente? ¿Ya? Bueno, entre las causas más importantes están, ¿ya? Uno, la idea de unidad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque recordemos que, si bien es cierto, habían pasado las primeras invasiones bárbaras, ¿no? Cuando Roma cae, luego se inician otras invasiones. ¿No? O sea, cuando nosotros vemos las invasiones, ¿no? Estas son las originales, ¿no? Las primeras que avanzan contra Roma. Pero luego, en Edad Media, aparecen otras invasiones. ¿Quiénes? Los sarracenos, los vikingos, los normandos, ¿no? Recuerden que los normandos, bueno, están vinculados a los vikingos, y si vemos acá en el mapa, ¿no? Los vikingos, ¿no? Que están acá, bueno, los normandos, ¿no? Se lanzan también contra Europa. Así que la única garantía de poder, ¿no? Enfrentar esas amenazas, recuerden que los vikingos eran, bueno, luego cae Carlomagno, cae el Imperio Carolingio, comienzan las invasiones vikingas, ¿no? Ustedes saben que la palabra vikingo es un insulto en Holanda, ¿no? No dice los vikingos, no, para ellos vikingo es como decirte ladrón, asaltante, porque es un estigma histórico debido a que los vikingos eran eso, ¿no? Pueblos invasores que robaban, asaltaban, mataban y bueno, no creaban cultura. Entonces, por eso que Carlomagno y la clase social que lo apoya, ¿no? Los grupos políticos regionales de estos países ocupados apoyan la idea de imperio, ¿no? Como el Imperio Romano de Occidente, para garantizar el derecho, el ejercicio del derecho. Y lo mismo, obviamente, el papado, ¿no? Que buscaba también esa protección que le daba Carlomagno, ya que la fe no era, pues, no, o sea, era, si bien es cierto, es muy importante en los pueblos, tampoco era una garantía, ¿no? Absoluta de poder evitar estas invasiones, ¿no? No podían hacerla. ¿Ya? Ese es uno. Y además recordemos que en esos tiempos el imperio bizantino, ¿no? Recuerden que con Justiniano en el siglo VI había otra vez invadido gran parte de Europa, ¿no? Pero el imperio bizantino, ¿qué cosa era? El imperio romano del Oriente. Entonces había una rivalidad también con ese imperio, ¿no? Entonces, eso respecto a la pregunta, ¿no? Y bueno, ¿ya? ¿Por qué cae el imperio ahora, no? ¿Qué pasó? Bueno, era un imperio también, como se puede ver, muy grande, ¿ya? Recuerden que estos reinos en Europa, pues, hay también una gran cantidad de matices culturales, ¿no? Entonces, ahí podemos verlo, ¿no? Entonces, el imperio carolingio cae por una guerra civil, ¿ya? Ahí pueden ver las marcas, miren, la marca hispánica, la marca bretona, ¿no? O sea, los marquesados, la marca áurea, la marca sajona, para evitar la invasión de pueblos extraños, ¿ya? Pero sin embargo, las guerras civiles afectaron al imperio. Carlomagno ya había muerto, ¿ya? Esto se inicia en el reinado de su hijo Luis el Piadoso, llamado Ludovico Pío, ¿ya? Bueno, Ludovico Pío va a enfrentar la guerra interna de sus hijos Carlos, Luis y Lotario. Finalmente, ¿ya? Se firma el Tratado de Verdún. Entonces, el imperio carolingio apenas duró 43 años. ¿Ya? ¿Qué pasó? El imperio se fragmentó, ¿no? Y como pueden ver, miren, ahí están las marcas, como son las fronterizas militarizadas. Una parte correspondió a cada uno: a Carlos Francia, a Luis el Germánico, parte de Alemania, y a Lotario lo que era la región de Italia y parte de Europa Central, entre Alemania y Francia. Bien, ¿cuáles son las consecuencias? Bueno, se debilita el poder del rey, ¿no? El poder central, ¿ya? Esto que permite el ascenso de los señores locales, ¿no? Es lo que nosotros llamamos el feudalismo. Así es, ¿ya? Aunque ya, recuerden que durante la época de Carlomagno, en el Imperio Carolingio, se habían popularizado, se habían extendido las reglas del vasallaje, ¿ya? Entre hombres libres, ¿no? Bueno, se facilitó el ingreso de nuevas invasiones, ¿no? Como estábamos señalando. Ya, magiares, ¿no? Que van a ocupar lo que es Hungría, Checoslovaquia, que eran pueblos muy salvajes, ¿ah? Y los vikingos, como también les comentaba, que eran también otros pueblos salvajes y, bueno, eh, invasores, ¿no? En fin, que cometían toda suerte, pues, de asesinatos, y los sarracenos también.
Recuerden que el imperio carolingio, ¿no? Que antes del imperio con Carlos Martel se había detenido a los musulmanes, ¿no? En la batalla de Poitiers para ingresar a Europa, y luego Carlomagno hizo otro impedimento mayor ya como imperio, pero ante la caída no se pudo evitar esto. Bueno, así cae el imperio carolingio. Ahora pasamos al imperio bizantino, ¿ya? Cuando hablamos del imperio bizantino, miren, dura del siglo IV al siglo XV, 1000 años, toda la Edad Media. Y es en realidad el imperio romano en el oriente. Entonces, ¿no? Si lo vemos en un sentido general, el imperio romano no cayó nunca, ¿no? Cayó solamente la parte occidental, la parte de Roma, pero la otra parte sobrevivió en la zona del este. ¿Por qué razón sobrevivió, no? Uno se preguntaría, profesor, entonces, ¿por qué uno prevaleció y el otro murió, no? Desapareció. Bueno, por las causas ya señaladas anteriormente, ¿ya? Lo cual no padeció el otro imperio romano, ¿sí? El imperio de Arcadio, ¿no? Porque Teodosio dividió el imperio para Honorio, ¿no? El imperio romano de Occidente, y para Arcadio el imperio romano del Oriente llamado Bizantino. ¿Sí? ¿Por qué se llama bizantino? Porque la ciudad de Constantinopla, que era el puente comercial, ¿no? Recuerden que la ciudad de Constantinopla es importante, ¿ya? Porque era un puente comercial que unía a través del comercio Europa y el Oriente, ¿no? Entonces, la ciudad de Constantinopla fue construida, ¿ya? Encima, ¿no? O al lado también, ¿no? Encima y al lado de la antigua ciudad de Bizancio. Por esa razón se le llama Imperio Bizantino, ¿ya? Pero si uno fuera hoy día a Bizancio o a Constantinopla, ¿no? Que hoy se llama Estambul, ¿no? Si uno fuera allí, o sea, retrocediera en el tiempo y preguntase al habitante común de allí, ¿no? ¿Cómo se llamaban ellos? Te responderían que ellos eran parte del Imperio Romano, te decían. Y al emperador no le llamaban Bizantino, le llamaban César. ¿Por qué? Porque es el imperio fundado por Teodosio, ¿no? Recuerden, ¿ya? Entonces, por eso, la importancia que tiene la ciudad de Constantinopla, ¿no? Es el puente comercial que une, ¿ya? Aquí miren, ¿no? Es estratégica su ubicación entre Oriente y el Occidente. Se encuentra entre dos continentes, ¿no? Aquí está, ¿no? Entonces aquí es un plano, ¿ya? Miren la importancia que tiene, ¿no? ¿Ya? Es un contacto obligado, ¿no? Entre Oriente y Occidente. En la zona netamente portuaria, es un puerto, ¿no? Un puerto vivo en pleno del mar, que comunica dos océanos, ¿no? Dos mares. ¿Ya? Entonces ahí está la importancia que tiene, ¿no? Constantinopla, ¿ya? Porque comunica el Mar Negro con el Mar Egeo. Bien. Entonces, volviendo otra vez, ya veamos las características de este imperio, ¿no? Uno, en lo político, es el césaropapismo. ¿Ya? Viene de papa, ¿no? Y césare, ¿no? ¿Ya? ¿Qué significa? Que el emperador controló tanto al Estado como a la iglesia en el imperio. ¿Ya? Que es muy diferente, por ejemplo, al caso romano, ¿no? O carolingio. ¿Ya? El emperador carolingio no controlaba al papado, ¿no? En el caso de Bizancio, sí. ¿Ya? Esa es la diferencia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De ahí el nombre de César, ¿no? Césaropapismo, ¿ya? Y el Basileus, ¿no? Que es el emperador, ¿ya? El Basileus es un título que el emperador bizantino Heraclio lo impuso en Bizancio. ¿Ya? Bueno, él, ¿por qué lo impone? ¿No? Adopta el modelo griego. ¿Ya? Recuerden que el emperador Heraclio, famoso Heraclio es Hércules, ¿no? Bueno, él impone el griego como idioma oficial. Adopta el título de Basileos y heleniza, ¿no? Heleniza la administración bizantina, porque la ve y la siente como superior. Entonces, eso es lo político. El cesaropapismo o fusión, integración, pero bajo control del emperador, del Estado religioso, del Estado
político. ¿Ya? Entonces, ese es uno, ¿no? Dos, ¿ya? Bueno, esto también, un ejemplo, decíamos, ¿no? Un ejemplo va a ser la famosa querella de los iconoclastas. ¿No? O sea, si lo vemos en el plano político y religioso del sacerdopapismo, un ejemplo lo tenemos en la querella de los iconoclastas o querella de las imágenes, que fue un intento de suprimir el culto a las imágenes religiosas. ¿Ya? Durante un tiempo fueron suprimidas, pero luego fueron restablecidas. ¿Ya? Entonces, ese es un ejemplo del césaropapismo, ¿no? Bueno, eso en lo político. Veamos ahora en lo religioso. También en lo político se puede agregar lo que hizo Justiniano, ¿no? Es decir, la recopilación del derecho romano. Pero bueno, eso es aparte. ¿Ya? En lo religioso es el cisma del Oriente, ¿no? Que ocurrió en el año 1054. ¿Ya? Hablamos del siglo XI, ¿no? ¿Qué significa el cisma del Oriente? La ruptura, o sea, el cisma, ¿no? Que ruptura entre la iglesia cristiana ortodoxa de Constantinopla y la iglesia romana católica, apostólica romana. ¿Por qué se separaron? Bueno, fue básicamente por motivos litúrgicos y la rivalidad entre ambas iglesias. Recuerden que la iglesia romana tenía su jefe religioso, ¿no? Es su jefe, ¿no? El Papa, ¿ya? Que significa padre. En el caso de la iglesia bizantina, ¿no? O la iglesia romana del Oriente, tenemos al patriarca de Constantinopla, ¿ya? Que es el nombre que se le da al jefe de la iglesia bizantina, ¿no? Ortodoxa. Ortodoxa o recta doctrina también significa. ¿Ya? Bueno, ¿cuáles fueron las causas de esta separación? ¿Ya? Básicamente por motivos religiosos. ¿Ya? El Papa, ¿no? El Papa de, de Roma, ¿ya? Recomendó al patriarca de Bizancio que la liturgia religiosa fuera cambiada, ¿no? ¿Qué significa esto? Que la misa se diga pues en latín, ¿no? No en el griego, ¿ya? Que se comulgue, ¿no? En realidad, no con un panecillo, sino con una hostia, como se hacía en Roma. Y también, bueno, que el sacerdote practicase el celibato. ¿Ya? ¿Qué es el celibato? Que los sacerdotes, pues, no puedan tomar el estado civil, ¿no? Es decir, el celibato es de célibe, ¿no? De pureza, ¿ya? Entonces, no pueden casarse ni tener, familia, ¿no? ¿Ya? No pueden tener hijos, en otras palabras, ¿no? Así que entonces, el papado, ¿no? de Roma recomendó, ya, que, bueno, la liturgia no se practica en ese sentido, ¿no? Pero el patriarca de Bizancio, Miguel Celulario, rechazó, ¿no? esta autoridad. ¿Ya? Entonces, también hay una suerte de problema político de alianzas, ¿no? Así que el Papa León IX, ¿ya? Ordenó esto, ¿no? Pero el patriarca se negó y además no quiso recibir a los enviados del Papa. ¿Ya? Así que, bueno, el Papa León IX excomulga al patriarca Miguel Celulario y a los pocos días, ¿no? Miguel Celulario respondió y excomulgó también al cardenal Asusequito y quemó la bula papal, ¿no? Ahí se inicia el cisma, así es. ¿Ya? Entonces, a eso se llama cisma de Occidente. Cuando, ¿no? El Papa León IX, ¿no? Ya excomulga al patriarca Miguel Celulario, ¿no? Lo excomulga. Ya, vamos a ponerlo acá. Vamos a poner acá a Miguel, ¿no?
Celulario. Miguel Celulario, ¿no? Vamos a ponerlo acá. 20. Y excomulga, ¿no? Al equipo del cardenal, ¿no? Al cardenal, bueno, y a su séquito, ¿no? A los hombres del Papa. Además quemó, del Papa León IX, obviamente quemó la bula papal, ¿no? Del Papa. ¿Ya? Así que esto se llama el cisma, ¿no? La ruptura, ¿ya? Entre ambas iglesias, ¿no? Es una ruptura, si se dan cuenta, muy importante, ¿no? Es prácticamente a muerte, ¿ya? Así que ya no hay nada que hacer ahí, ¿no? ¿Ya? Y esto va a ser importante, ¿no? Así que este tipo de relaciones luego se van a ver ya en las guerras de las cruzadas, ¿ya? Y bueno, esto significa pues que ambas iglesias se encuentran enemistadas, ¿no? Quizá también haya prevalecido el hecho de cuál iglesia debía prevalecer, si debía darse la unidad o no en alguna medida, ¿no? Lo cierto es que eso ocurre y la iglesia se encontró, bueno, dividida. Bien. En lo cultural, ¿ya? Estamos hablando del cristianismo, ¿no? La protección del cristianismo, ¿ya? ¿Para qué, no? ¿Ya? ¿No? Como un factor de unidad para el imperio. Pero claro, ojo, es un cristianismo ortodoxo, ¿no? Como se ha señalado. ¿Ya? Ahí le ponemos. Bien, creo que tenemos receso o me equivoco. ¿Sí? ¿Hay receso o no, jóvenes, a esta hora? ¿O me estoy confundiendo? A ver, ustedes me aclaran. Sí, Sí, profesor, ya profe, sí tenemos receso. Sí, ya. Ya, gracias. Entonces receso. Bien, gracias.